lunes. Rogamos en este lunes que la gracia del Espíritu Santo nos acompañe, que todo funcione a la perfección, la señal en cada uno de nuestros hogares y que el Espíritu Santo nos introduzca en un conocimiento más profundo del tema que vamos a ver esta noche. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. El tema que tenemos que ver en esta noche eh, lo hemos titulado dentro de lo que es la unidad, la naturaleza de salvación, que es la que estamos viendo en este mes de agosto, la naturaleza de la salvación. El tema que vamos a ver hoy día es Cristo, el don universal. Vamos a centrarnos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 14 al 21. Desde allí vamos a estar analizando esto de que Cristo es el don universal. Eh, las clases que hemos tenido, las dos clases anteriores en este mes de agosto, tuvimos al principio, a través de Aniuska, el tema un regalo inmerecido, la salvación como un regalo inmerecido, y se centró en Efesios 2, 1 al 10, donde resalta estas ideas: por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un don inmerecido por los hombres, por la humanidad, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Son aspectos de lo que Aniuska nos habló ese lunes, ¿no? El primer lunes de agosto. La salvación, un, un regalo inmerecido, gratuito, pero inmerecido, por medio del cual hemos sido resucitados, habiendo estado muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dice Pablo a los Efesios, y resalta esto: por gracia, por bondad divina, por voluntad divina, no por mérito nuestro, es que la humanidad tiene acceso a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es algo inmerecido. Es lo que nos compartió Aniuska ese lunes. Luego el lunes pasado, Franklin nos habló de una gracia resistible, ¿sí? Citando a Juan 3 16 al 21, ¿no? Donde se hace saber: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Y Franklin nos habló de esto, tomando este pasaje de Juan, sobre la importancia que tiene el que el ser humano reciba la salvación. El que en él cree tiene la oportunidad de elegir. Eso es lo que nos decía Franklin. El ser humano tiene la oportunidad de elegir creer en Cristo, recibir a Cristo o rechazarle. El que en él cree, el que le recibe, no es condenado, dice el texto. Pero el que no cree, entonces ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así se presenta la salvación como un regalo inmerecido, como una gracia resistible, ¿sí? Donde el ser humano tiene la responsabilidad de elegir ser salvo por la fe en Jesucristo o de rechazar a Cristo y quedar sujeto a condenación. Eso es a grandes rasgos los dos temas que vimos las clases anteriores, y damos gracias al Señor por cada uno de nuestros hermanos que lunes a lunes nos comparten una palabra. En esta ocasión entonces vamos a hablar de Jesucristo como el don de la salvación. Eh, Tres grandes objetivos que tengo para esta clase. Lo primero es conocer cómo Dios resolvió el problema de la pecaminosidad humana y la condenación que pesaba sobre el mundo, porque la misericordia de Dios hizo posible resolver un serio problema, y es que toda la humanidad estaba bajo condenación. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron
Todos están destituidos de la gloria del Señor. Dios resuelve el problema. Dios por amor, por bondad, por misericordia, resuelve el problema de la pecaminosidad humana y de la condenación que pesaba sobre el mundo. Es algo que vamos a ver. También vamos a apreciar la obra redentora de Cristo, el cual a través de su cruz fue el sustituto perfecto para la humanidad. Dios puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados. Sobre él vino el castigo que correspondía a la humanidad. Eso nos hace saber también las Escrituras. Y en tercer lugar, comprender por qué el día de la crucifixión de Cristo fue conocido como el día grande y terrible de Jehová. El día grande y terrible que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento es el día de la crucifixión de Cristo. Eso es lo que vamos a entender a la luz de las Escrituras. Entonces, 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 14, Pablo dice estas palabras, porque el amor de Cristo nos contriñe, es decir, nos obliga a pensar, esa es la idea de contrañir. El amor de Cristo nos contriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero resaltar esta expresión paulina. El amor de Cristo nos contriñe, nos obliga a pensar esto, que si uno murió por todos, uno en lugar de todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo nos hace saber que la muerte de Cristo es la muerte del sustituto. Cristo en lugar de todos. Cuando Cristo muere en la cruz, para Dios toda la humanidad muere. Toda la humanidad muere. El juicio vino sobre la humanidad en la persona de Cristo. Uno en lugar de todos, luego todos murieron. Toda la humanidad murió. Y por todos, sin acepción de persona, murió Cristo. Pero de estos que murieron está la posibilidad de resurrección espiritual, que es algo que también se habló antes. Una resurrección espiritual para los que recibimos a Cristo y por la fe en Cristo pasamos de muerte a vida. Entonces los que vivimos, habiendo resucitado por la fe en Cristo, Pablo dice, ya no viven para sí, sino que deben vivir o debemos vivir para la gloria, para exaltación de aquel que murió y resucitó por nosotros. De manera que nosotros, dice Pablo, de aquí en adelante, de esta experiencia, de este conocimiento, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según el pensamiento humano, religioso. Y aun si a Cristo le conocimos así, según la carne, ya no le conocemos así. ¿Sí? Muchos han conocido a Cristo a través de una religión, llámese católica, evangélica, ¿no? Le conocieron según el rito, según la ceremonia, según las normas de la iglesia. Pablo dice, si así le conocimos según la carne desde la naturaleza humana, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, toda esta redención, todo esto que Cristo llevó en la cruz por la humanidad, toda esta posición de sustituto proviene de Dios. Fue planificado por Dios, fue diseñado por Dios. La muerte de Cristo en la cruz, la forma en que murió, las consecuencias y el resultado de su muerte, todo esto proviene de Dios. Fue diseñado por el Padre, que nos reconcilió consigo mismo, por Cristo. A través de la muerte de Cristo hay una reconciliación. Dios se reconcilia consigo mismo por medio de Cristo.
Con la muerte sustitutiva de Cristo hay una reconciliación porque Dios ve satisfecha su justicia. La paga del pecado es muerte. En este caso, cuando Cristo muere, toda la humanidad muere y la justicia del Padre queda satisfecha, ¿no? Dios lo dispuso así. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Dios, ¿no? Nos reconcilió con el Padre por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María para no heredar la naturaleza pecaminosa. Entonces, fue concebido sin pecado. No conoció la naturaleza adánica que es propia de los seres humanos. Cristo no vivió esa naturaleza adánica que nos hace esclavos del pecado. Fue necesario que fuese concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María para no heredar la naturaleza pecaminosa. No conoció pecado, pero por nosotros murió en lugar del pecador. Llevó las consecuencias del pecado de la humanidad. No conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios dispuso, el Padre dispuso, que Jesucristo llevase la culpa, llevase el castigo por la humanidad, para que nosotros fuésemos justificados por la fe en Dios. Eso es lo que Dios planificó. Y gracias al Señor por ello. Ahora bien, el conflicto de la salvación de la humanidad lo resolvió Dios, poniendo entonces a Cristo como la propiciación por el pecado de la humanidad. Dios resuelve esto de que todos estaban condenados, la paga del pecado es muerte. Dios no pasó por alto su justicia, castigó al mundo en la persona de Cristo. La justicia de Dios fue satisfecha. Así Dios resuelve el problema, poniendo a Cristo como propiciación. Y es lo que dice Pablo ahí en los capítulo 3 de Romanos 1, 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, que era la que la condenaba, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados entonces gratuitamente por su gracia, según su bondad, según su misericordia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su tiempo, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Dios puso a Cristo, Dios todo lo planificó y Dios dispuso que Cristo fuese la propiciación, lo puso como propiciación. En las culturas antiguas, en las culturas de los tiempos bíblicos antiguos, era común el rito o el sacrificio, porque era un sacrificio, la propiciación era un sacrificio que se daba, una ofrenda que se daba a los dioses paganos cuando se pensaban que los dioses estaban enojados por algo. Entonces se ofrecían vidas humanas, animales, ¿no? En propiciación. La idea de propiciación, la palabra hilasmo, habla de apaciguar. La propiciación era un sacrificio
muchas veces de vidas humanas o de animales, que buscaba aplacar, apaciguar la ira de los dioses. Esa idea la tomó Dios y puso a Jesucristo. Él fue nuestra propiciación. ¿A quien Dios puso como propiciación? ¿Sí? Para salvar a la humanidad por medio de la fe en su sangre y hacer posible la justificación. Y en ese sentido, Él pasa por alto el pecado de la humanidad. No lo ignora, solo que lo carga en Jesucristo. Él puso a Cristo como la propiciación. Ese sacrificio es es el que aplacó la ira de Dios, porque su justicia quedó satisfecho. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. De esta manera Él manifiesta su justicia. Eh, Dentro de lo que es nuestra jurisdicción, nuestro sistema judicial, y sucede en varios países, nosotros tenemos como figura en nuestro sistema judicial dos figuras importantes. Una es el indulto. Hemos oído, hemos visto en la televisión que el presidente, cualquiera que sea, tiene la capacidad de indultar a reos rematados, a personas que están cumpliendo condena en la cárcel, están rematados, pero por alguna razón, a veces compasión, a veces buena voluntad, alguna razón hay para que el presidente le conceda el indulto. Y esa persona condenada sale libre de la cárcel, va a su casa y sigue cumpliendo condena, pero ya en su casa o en la calle está indultado. No se le limpian sus papeles, no pierde la condición de condenado, solo que el indulto le otorga la posibilidad de salir de la cárcel y seguir cumpliendo condena en su casa. Esa es la figura del indulto. Es muy común. Pero también está la figura de la amnistía. La amnistía, muchos escuchamos de Amnistía Internacional. Y la amnistía es una figura también legal que sirve para tratar casos donde especialmente dignatarios, presidentes de naciones, cometen grandes delitos como genocidios o algo así, y la justicia, ¿verdad?, les persigue por sus delitos, pero aparece la amnistía. Y la amnistía consiste en procurar borrar el delito, hacer que el delito no existió. Y como el delito no existió, entonces no hay inculpados. Y esa persona, ese presidente a veces, porque es una figura que se aplica a autoridades como presidentes o personas de poder, eso es la amnistía. Se borra la falta, no hay culpables. Acá no es ni indulto ni es amnistía, es justificación. La figura bíblica es la justificación por la fe en Cristo, donde Dios no pasa por alto el pecado de la humanidad, sino que lo castiga. Y lo castiga en la persona de Cristo. Y habiéndolo castigado en la persona de Cristo, entonces la humanidad ya no es culpable delante de Dios. Solo se le exige ahora que cada persona, en gratitud, en reconocimiento a la bondad de Dios, reciba a Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio, que cada persona reciba a Cristo. Y si recibe a Cristo, entonces la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, le cubre. Y es una persona salva, es una persona perdonada. Es la justificación por fe, una figura exclusivamente bíblica, que no se da en ningún tribunal de la tierra. La justificación es lo que Dios propició, poner a Cristo en lugar de la humanidad, cargar el pecado de la humanidad sobre Cristo,
Según Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, para que por la fe en Cristo ahora, los creyentes, hombres y mujeres que recibimos a Cristo, seamos justificados, seamos declarados justos por la fe en Jesucristo. Y ya Dios no mira nuestra pecaminosidad, porque Cristo la llevó en la cruz y nos ve limpios y nos ve como candidatos a salvación por haber recibido a Cristo. Ese es el regalo de la justificación. Eso lo preparó Dios y resuelve el problema de la condenación humana. Resuelve el problema poniendo a Cristo en lugar de la humanidad. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a pensar, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, repito, los que hemos pasado de muerte a vida por la fe en Jesucristo, ya no vivamos para nuestro bien, para nuestro placer, sino que vivamos para la gloria de aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora, lo grandioso y que no se ve mucho, que no se habla mucho, lo grandioso, lo extraordinario fue lo que sucedió al final del ministerio de Cristo y que estaba contemplado por el Padre, y era que Cristo muriera. Pero el resultado de la cruz, la trascendencia de la cruz, nunca se ha visto en una película, nunca se ha visto en alguna imagen, porque lo que sucedió fue algo extraordinario. Y es que la ira de Dios cayó sobre Cristo. Dios castigó al mundo en la persona de Cristo, pero el castigo significó que Jesucristo tendría que sufrir la ira de Dios. Jesucristo es Dios, Dios hombre, y él sabía exactamente lo que sería vivir como hombre la ira del Padre. La ira, una ira tan terrible como la fue cuando Dios destruyó la generación de Noé por el pecado, con un diluvio. Ahora no fue un diluvio, ahora fue una cruz. Ahora no fue toda la humanidad, ahora fue uno en lugar de todos. Y cuando ese uno muere, para Dios toda la humanidad muere. Jesucristo tuvo que vivir esto. Y esa noche de Pascua, poco antes de la cruz, Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní, hace esta oración. Ahora está turbada mi alma. El hombre está estresado, está tenso, está agobiado, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Todo estaba previamente planificado, predispuesto, predeterminado. No fue un accidente. Es lo que Dios dispuso, lo que el Padre dispuso. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Sintieron algo extraordinario que sucedía ahí. Respondió Jesús, dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, de vosotros. Y es importante lo que Jesús expresa en cuanto a lo que va a ser la crucifixión. Cómo Dios va a resolver, digo, poniendo a Cristo. Pero Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Eso no lo ve, no se ve en una película, repito, no se ve en nada la comprensión que Jesús da a conocer. Él va a vivir el juicio de Dios sobre la humanidad. La ira de Dios va a ser derramada en la persona de Cristo, quien es el sustituto en lugar de la humanidad. Y Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Para esto he llegado, para esto he venido, para experimentar en carne propia, si parafraseamos esto, el juicio de Dios sobre la humanidad.
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Ahora es el juicio de este mundo. Así lo interpreta Jesús. Y si yo soy levantado, aludiendo a la crucifixión, si yo soy levantado a todos, a toda la humanidad, sin acepción de persona, a toda la humanidad atraeré a mí mismo. ¿Sí? Atraeré a mí mismo, a toda la humanidad. ¿Sí? Y el príncipe de este mundo será echado fuera. En la crucifixión, Jesucristo atrae a toda la humanidad a una potencial salvación, para que de aquí en adelante el que en él cree no vaya a condenación, sino que tenga vida eterna. Y también Jesús dice, ahora el príncipe de este mundo, el diablo, el que dominaba el mundo, el que tenía a todo el mundo en esclavitud, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se acaba el poder del diablo, no se aniquila el diablo, pero a partir de la crucifixión se alza el poder de Dios sujetando al diablo. Ese poder que es transferido también a los discípulos. Marcos 3:13 llama a los 12 y les da autoridad para poner las manos sobre los enfermos, para echar fuera demonios. No existía eso antes. Con Cristo ahora la iglesia tiene poder para echar fuera demonios, porque el dominio que tenía el diablo sobre la humanidad se acabó, fue echado fuera. Y con la muerte de Cristo, todo el mundo puede ser salvo. Solo tiene que recibir a Cristo. Eh, Permítame un poquito. Ahora bien, ahora es el juicio de este mundo. Con estas palabras el Señor Jesucristo da a entender el hecho que el Padre resuelve el problema de la pecaminosidad humana con la crucifixión entonces de Jesucristo. Así Dios resuelve el problema. Todos nacemos en condición de pecador. La naturaleza adánica, la naturaleza pecaminosa es inherente a todo ser humano. No había otra posibilidad de salvación, sino que el Padre enviara al Hijo para revelarnos al Padre y para redimirnos y para poner sobre Cristo el pecado de la humanidad y que Cristo muriese en lugar de la humanidad. Así Dios resuelve el problema de la pecaminosidad humana con la crucifixión de Jesucristo. Según las palabras del mismo Señor, ¿sí? Ah, lo que él vivió en la cruz fue el día del juicio. Ahora es el juicio. Ahora es el juicio. Jesús vivió el juicio, vivió la ira de Dios. Esa ira de la que hablaron los profetas. Los profetas hablaron de la ira y eso es lo que Jesús vivió. Eso es lo que Jesús experimentó. Mi alma está muy triste hasta la muerte, agobiado. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, la copa de la ira, pero que no sea como yo si quiero, sino como tú. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí vemos a un Jesucristo, hombre, batallando, conmovido en su ser, angustiado, experimentando eh, la aflicción de la cruz. Él va a vivir el sacrificio de la cruz de una manera horrenda, horrenda, horrenda. Ahí en Hebreos 5:7, el autor a los Hebreos dice estas palabras, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, su humanidad, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima. Y en el Getsemaní, Jesús está sufriendo el rigor de la ira de Dios. Y ruega y clama con gran clamor y lágrima. Ahí hay un Jesucristo
que está gritando, tiene alaridos, gran clamor, gran clamor. ¿Sí? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él está gritando. Hay un clamor fuerte. No sabemos cuánto se escuchó, pero con gran clamor y lágrima, y lágrima. Y sudor, Lucas dice que sudaba, su rostro era como gotas de sangre. Había sudor en su rostro, como gotas de sangre, había gotas de sangre. Había clamor, había lágrima, ¿sí? Ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Él vivió la intensidad del juicio sobre la humanidad. La ira de Dios cayó sobre él. Eso es lo que se entiende como la ira que estaba reservada, esta ira que hablaron los profetas. El día grande y terrible, Sofonía dice 1:14, cercano está el gran día del Señor, día de ira aquel día de congoja, día de angustia, que es la que vivió el Cordero, día de angustia. Isaías 13:9, he aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, ira en la que cayó sobre Jesucristo, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a los pecadores. Con la muerte de Cristo muere para Dios toda la humanidad pecadora. Siguió la vida biológica, pero espiritualmente murieron, todos murieron allí ese día. Malaquías 4:1 al 6, viene el día ardiente como un horno, viene el día ardiente como un horno. Y Malaquías dice, hablando Dios, he aquí yo envío al profeta Elías, ¿sí?, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Viene antes como un indicativo, como una señal, dice Dios, antes que venga el día grande y terrible, viene el profeta Elías, que ya había partido de esta tierra, pero se le menciona nuevamente, y ahí en Mateo 17:12, ¿verdad? El Señor dice estas palabras, eh, bueno, versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Y aquí está aludiendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista, el precursor de Cristo, sería la señal de que antes que venga el día grande y terrible, viene Elías primero. Eso dice Malaquías. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová. Y Jesús dice, Elías ya vino, hablando de Juan el Bautista. Entonces, entendiendo esto, con seguridad podemos decir que el día grande y terrible de que hablaron los profetas no es el fin de los tiempos, no es el fin de los tiempos. El día más terrible en la historia de la humanidad y en el corazón de Dios fue cuando Cristo murió en la cruz, cuando la ira de Dios fue derramada sobre la humanidad en la persona de Cristo. Nadie lo percibió así. La tierra tembló en esa ocasión. A media tarde se hizo oscuridad, se abrieron sepulcros, el velo del templo se rasgó en dos. Sucedieron fenómenos extraordinarios cuando Cristo muere. Él vivió la ira de Dios. Fue el día grande y terrible. No habrá otro día semejante a eso, jamás. Lo que queda ahora es el regreso de Cristo y es el tiempo de las sentencias. Cristo viene para levantar a su iglesia,
salvar a los redimidos y traer juicio de condenación a los incrédulos. Ahora el Cordero que fue inmolado resucitó, ascendió y ahora Él vuelve para traer juicio, levantar a la iglesia para la vida eterna y traer condenación sobre todos los que no han creído. Pero no se compara con lo que fue el día grande y terrible, día de ira. La ira de Dios fue desatada sobre Cristo. Día ardiente como un horno, día de juicio. ¿Sí? Entonces, así resuelve Dios el problema del pecado de la humanidad, castigando al mundo en la persona de Cristo. Él llevó sobre sí nuestro pecado. Isaías 53, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ah, un poquito. Entonces, ¿en qué consistió el juicio de Dios sobre Cristo? Fue crucificado el viejo hombre. Junto con Cristo, Dios crucificó al viejo hombre, al Adán caído. Fue crucificado el viejo hombre. ¿Sí? Romanos 6:6, sabiendo que el viejo hombre, el hombre adánico, la naturaleza adánica, fue crucificada juntamente con Cristo. ¿Sí? Fue crucificada juntamente con Cristo, allí en la cruz. Y esa es un poco la figura. ¿Sí? Dos manos crucificadas a cada lado, hablando de la humanidad. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Dios pone a la humanidad crucificada con Cristo. ¿Sí? Así muere para Dios la humanidad, para que el cuerpo del pecado, es decir, la causa, la razón por la cual el ser humano peca, que es la naturaleza adánica, para que esa causa también sea crucificada, así que a fin de que no sirvamos más a la naturaleza adánica. El viejo hombre fue crucificado. Se cumplió. La paga del pecado es muerte. La humanidad murió en la persona de Cristo. Allí fue crucificado, dice Pablo, nuestro viejo hombre en la cruz. Por eso Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fue crucificado el viejo hombre, la causa de la naturaleza adánica, la causa de que el ser humano peque, la causa del que el ser humano esté bajo condenación, es su naturaleza adánica, que es la causa. Dios resuelve crucificando esa naturaleza adánica con Cristo, con Cristo. Entonces, para Dios la humanidad muere. Sí. También la justa ira de Dios cayó sobre toda la humanidad en la persona de Cristo, el sustituto perfecto. Repito lo que ya hemos leído, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, una muerte universal, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, repito, los nacidos de nuevo, los redimidos por Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Nuestra razón de vida es Jesucristo. Debe ser Jesucristo nuestra razón de vida. Ya debemos considerarnos muertos al mundo, muertos al pecado, muertos al viejo hombre, pero nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo. Y lo tercero, la obra expiatoria de Cristo fue un hecho universal, absolutamente redentivo. Si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Y la razón de la condenación es que no ha creído en Jesucristo.
Esa es la causa de condenación, que no ha recibido a Cristo, que no ha creído en Cristo. Los que por la gracia de Dios hemos recibido a Cristo, pasamos de muerte a vida, somos nueva criatura. Hay un salto, una de las primeras clases, hay un salto de las tinieblas a la luz, de la vida de pecado a la vida de santidad. Hemos resucitado con Cristo por la obra de Dios. Entonces, cerrando este tema, el día del juicio que vivió Cristo en la cruz fue el día grande y terrible que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Ese día también se dieron dos victorias gloriosas a favor de la humanidad. El poder del diablo fue anulado para la salvación de todos los hombres. El diablo no puede impedir que una persona reciba a Cristo. No lo puede impedir. Pondrá obstáculos tal vez, pero no lo puede impedir. El que quiera recibir a Cristo tiene la libertad para hacerlo. La salvación ahora depende de nosotros. La salvación depende del ser humano. Dios ya hizo lo suyo poniendo a Cristo en lugar del pecador. Ahora nos toca a nosotros, ahora le toca al ser humano recibir a Cristo, recibirle. Y si recibe a Cristo, pasa de muerte a vida. También se abrieron las puertas del cielo para la potencial salvación de todo aquel que reciba a Cristo. A partir de allí, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, repito, ya ha sido condenado. Dios pone la responsabilidad en el ser humano. Lo decíamos en alguna ocasión en una predicación. Hay dos líneas hoy día desde hace 5 siglos. La línea calvinista, que supone que Dios soberanamente decide a quién salva y a quién condena. Eso es pensamiento calvinista, que Dios en su soberanía, que Dios sabiendo que el ser humano es incapaz de decidir, decía Calvino, entonces Dios decide por el hombre salvar a los que él sabe que van a ser salvos y dejar que se pierdan los que él sabe que se van a perder. Casi a la muerte de Calvino surge Jacobo Arminio, un ministro holandés, quien replantea esto y dice, el hombre así es muy malo, está en una condición de ser depravado, pero no ha perdido la capacidad de elegir. Y cuando se manifiesta la revelación de Dios, el ser humano puede optar por la salvación, puede decidir recibir a Cristo. Y es el pensamiento que indudablemente lo consideramos más acertado. No es Dios quien decide ahora quién es salvo, aunque Él sabe quiénes van a ser salvos. Ahora la decisión está en manos del ser humano. La predicación del Evangelio es para que todo aquel que en Él cree, es el ser humano el que tiene que decidir recibir a Cristo y permanecer en Cristo o rechazar a Cristo. Si le recibe, pasa de muerte a vida, si le rechaza, queda condenado. Con la muerte y resurrección de Cristo se abrieron potencialmente las puertas del cielo para que todo aquel que en él cree. Por eso que es importante la predicación del Evangelio y entender esto, entender que Cristo fue el don perfecto, que Dios puso a Cristo como la propiciación perfecta para que todo aquel que en él cree ahora tenga vida eterna. Con Cristo queda consumada la obra de la salvación. A partir de allí no hay nada más, no hay más sacrificios. Lo que queda, lo que hay es la confesión de que Cristo es el Salvador y la disposición a recibir a Cristo. Espero que se haya entendido. Traté de ser lo más claro posible en esto que es Cristo como el don, como el sustituto, como la propiciación. Esto lo planificó Dios en la eternidad. El Padre, la Trinidad planificaron esto en la eternidad, que Cristo sería crucificado en lugar del pecador. Franklin, gracias por ese índice arriba. Ajá. Quiero escuchar algún comentario, alguna consulta.
Hola, me parece que no le sorprendió esto, me parece que no causó ningún impacto esta obra de Dios para la salvación del mundo. No, sí, claro que sí. Sí, sí. Incluso yo quedé un poco acá con respecto para refutar un poco el pensamiento, como el pensamiento calvinista. Lo que dice Juan 12, eh, ahora el juicio de este mundo, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, una vez que él muere y vence al enemigo, allí le está dando a la humanidad directamente lo que sería eh, la acción de la salvación, ¿cierto? Y es, así es, la posibilidad de ser salvo. Cierto, porque yo estaba casualmente pensando en Juan 3:16, eso porque estaba escuchando una canción temprano y resulta que la canción, el cantante tuvo una postura así como que un poquito calvinista pero oye, pero si hay un versículo que es Juan 3:16, o sea, como la postura todavía, esta postura de Calvino aún tiene como que adeptos y no estiman otros versículos como este, que no lo había visto desde ese punto de vista. Ajá. Pero de verdad que me impactó mucho, pastor. Muchas gracias. Gracias, Franklin. Hay que tener cuidado con las canciones porque algunas de ellas tienen trasfondo calvinista. Cuidado con lo que se escucha en cuanto a canciones cristianas, por lo que dice Sí, Franklin. ¿Sí? sí, tal cual. Gracias, Franklin. A usted, pastor. ¿Algo más? Hola, Susana. pastor. Hola, Hola, ¿cómo hola. está? Bien, Mire, bien. a mí me hizo mucho ruido la parte de la ¿cuánto? Pro- Propiciación. Propiciación. Sí, esa, porque uno a veces no entiende, pues, claro, ahora me quedó claro y que realmente Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, por los pecados. Así es. Y entendí eso de que si yo acepto a Cristo, ya nada más que hacer porque todo lo demás muere. Ajá. eh, Tengo que ahora solamente servir a Cristo como Él ordena, como Él nos Así dice es. que ya todo lo pasado murió, lo que es del humano, ya tenemos que vivir para Cristo, solamente para Él, por lo que Exacto. entendí yo, pastor. Eso. Claro. Así es. Incluso el poder de la ley de Moisés, el poder de la ley ya no tiene eficacia sobre los cristianos. Porque cuando una persona muere, si es un condenado a cadena perpetua y muere en cumplimiento de la cadena, se acabó la condena, porque murió. Entonces la ley no tiene vigencia, no tiene eficacia sobre los muertos. Entonces Cristo murió, cumplió la ley, murió. Y todos los que estaban bajo la ley, al recibir a Cristo, se aplica esa muerte. Y la ley ya no tiene poder para condenarnos, porque estamos muertos. Hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo, hemos resucitado con Cristo. Por lo tanto, la ley, como quieren hacernos saber los adventistas, que la ley sigue vigente. No, la ley no sigue vigente, porque estamos muertos al pecado y a la ley. Somos nueva criatura. No tiene vigencia, no tiene eficacia, porque estamos muertos. Entonces, eso es lo que Pablo plantea también. Considérese muerto al pecado. Entonces nuestra vida ahora es absolutamente cristocéntrica. Gozamos de la salvación que viene no por obras, no por la ley, no por sacrificios humanos, sino por la fe en Jesucristo. Lo que nos toca a nosotros los seres humanos es permanecer en Cristo. Y eso garantiza salvación. Así resolvió Dios el problema de la condenación humana. No pasó por alto, repito, el pecado.
No fue ese abuelito cariñoso, bonachón, que regaló perdón. No, no. Dios castigó al mundo en la persona de Cristo. La ira de Dios vino sobre Jesucristo. La ira de Dios por el pecado de la humanidad vino sobre Jesucristo. Él fue Gracias, pastor. nuestro sustituto. Me Gracias, dejó muy Susana. claro. Me dejó muy Muy claro. bien. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Gracias, pastor. ¿Algo más? Hola, hola. Ujú. A ver, quiero escuchar por allí algunas opiniones. A ver, Angélica, voy a ir llamando a la pizarra. Quiero escuchar, quiero oírles. Quiero saber qué se está conversando por allí. Hola, pastor, buenas noches. Hola, Angélica. Estábamos conversando con Juan Carlos cuando usted dice que Dios castigó al mundo en la muerte de Cristo, ¿cierto? Así lo dice usted. Así es, así es. Entonces, pensábamos, ¿Dios castigó al mundo o castigó a Cristo por los pecados del mundo? Bueno, la ira de Dios vino sobre Cristo por el pecado de la humanidad. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí me suena mejor decirlo así que de la otra forma cuando usted dice que Dios castigó al mundo en la persona de Cristo. Por eso me quedé así como, pero gracias, pastor, y lo otro, gracias por el recordarnos que hemos sido bendecidos al recibir Ajá, a Cristo porque fuimos justificados. Él fue propicio por nosotros. Entonces fue excelente la clase de recordarnos esto que Cristo hizo por nosotros, por la humanidad y por cada uno de nosotros. Eso, pastor, ajá. Gracias. excelente clase. Mm, Gracias. Isaías gracias, 50, gracias, Angélica. Isaías gracias. 53, 4. Ciertamente Él, Cristo, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, azotado por Dios, azotado y herido de Dios, abatido, azotó por el pecado, el lugar de la humanidad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, la naturaleza adánica. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante a sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? La generación de los salvos, de los redimidos, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo. Jehová lo quebrantó, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Lutero, se dice que Lutero siempre odió a los judíos. Aunque era un doctor en teología, Lutero odiaba a los judíos, porque él decía, los judíos mataron a Jesús, y por eso los odiaba. No entendió las escrituras, que no fueron los judíos, que no fueron los romanos, que fue la humanidad. Dios castigó al mundo por el pecado de la humanidad. Dios castigó a través de Cristo, Dios castigó al mundo y cargó sobre él el pecado de la humanidad. Él fue herido por nuestras rebeliones.
Dios castigó al mundo en la persona de Cristo. Fue la ira de Dios sobre una humanidad perfecta, perversa. Los judíos fueron instrumentos para incitar a la muerte, para que los romanos mataran a Jesús, lo crucificaran. Fueron los instigadores. Los romanos fueron quienes lo ejecutaron. Pero no era que los judíos fueran que lo mataron. Dios castigó en Cristo a la humanidad. La ira de Dios vino sobre la humanidad en la persona de Cristo. Él llevó nuestros pecados. Él fue el sustituto. Cuando Cristo muere, para Dios toda la humanidad muere. El juicio, la ira de Dios cayó sobre Cristo. Así lo dice Isaías. ¿Sí? Llevó el pecado, el viejo hombre, la vieja naturaleza que es propia de todos los seres humanos, fue crucificada con Cristo. Y quienes hemos recibido a Cristo por la gracia de Dios, pasamos de muerte a vida. Ya no tenemos naturaleza adánica porque esa fue crucificada. Ahora tenemos la naturaleza de hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad ahora de ser llamados hijos de Dios. Los creyentes en Cristo ya no tenemos la naturaleza adánica, ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos obligados a pecar. El llamado es ahora a la santificación, porque fuimos libres del yugo del pecado, porque Dios cargó en Cristo el pecado de la humanidad. Es lo que dice Pablo a los Corintios, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno en lugar de todos. Y por todos murió. Así lo describe Pablo y así es como fue. ¿Algo más? Quiero escucharles. Pastor, Aida, buenas noches. buenas noches, Pastor. Algo así súper cortito, que estaba reflexionando respecto a lo que usted, eh, y el comentario que usted hizo cuando empezó a dar la oportunidad para que nosotros opinemos. Yo creo que nuestra conciencia, nuestra mente no puede entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo que usted acaba de leer en Isaías. Es Ujú. algo tan potente, es algo que nuestro intelecto humano no tiene esa capacidad para reconocer lo que Cristo hizo por nosotros. Ujú. Porque, por ejemplo, situaciones traumáticas que yo creo que todos hemos vivido de diferentes índoles, que nos derrumban, que nos hacen estremecernos, que nos provocan miedo y un montón de cosas, pero eso no es nada, o sea, es ínfimo a lo que Cristo tuvo que padecer ahí en la cruz. Ajá. Si nosotros tuviéramos esa capacidad, o yo creo que va a llegar el momento así en que lo podamos valorar como Dios demanda, eh, estaríamos, seríamos lo que me ha dado vuelta hace varios días, una prédica que escuché, cuando el Señor dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Ujú. Y eso estaba pensando, que nosotros no tenemos esa capacidad intelectual, humana, para valorar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ujú. Porque si tuviéramos esa capacidad de apreciarlo en su plenitud, otra sería nuestra actitud como hijos del Señor. Y creo Correcto. que es algo en lo que nosotros, como el Señor demanda, que meditemos en su palabra, tenemos que reflexionar en esto que usted acaba de mencionar en el pasaje de Isaías. Ujú. Eso, pastor, es mi pequeño comentario. Gracias, Aida. Muy bueno el comentario. 3:25 de Romano. Dios puso a Cristo como propiciación. Repito, la propiciación es la idea de aplacar la ira.
un regalo para aplacar la ira. Y Cristo fue nuestra propiciación. Dios puso a Cristo, derramó su ira, la ira que correspondía al mundo, Dios la derramó sobre Cristo. Dios la derramó sobre Cristo, por amor al mundo. Derramó sobre él su ira. A eso Jesús le tiembla. Él sabe lo que es la ira de Dios porque Él es Dios. Y ahí en el Getsemaní Él grita, Él llora, está tembloroso, está trémulo, suda gotas de sangre, está extremadamente estresado porque sabe lo que va a vivir. La cruz es el patíbulo. Ya de por sí la cruz es terrible. Ser crucificado, ser azotado, una corona de espinas. Pero por sobre eso, Jesús sabe que va a vivir la ira del Padre. Él la va a vivir. Y el lugar la vive en lugar de la humanidad. Eso es lo que dice el texto. Dios castigó al mundo, puso a Cristo como propiciación a fin de pasar por alto el pecado de la humanidad. Porque su justicia quedó satisfecha en la muerte de Cristo. Horrenda, terrible. ¿Sí? Y luego el Espíritu Santo lo resucitó. Así fue, así se describe. ¿Sí? Dios castigó al mundo en la persona de Cristo. Él fue nuestra propiciación. Esa ofrenda apaciguadora la puso Dios. Juan el Bautista dijo, hablando de Jesús, he aquí el Cordero de Dios. En el holocausto el Cordero era sacrificado en lugar del pecador. Se quemaba íntegramente el Cordero y esa ofrenda subía como un aroma agradable. Juan el Bautista, aludiendo a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios. Es Dios quien pone el sacrificio y es Dios quien consume el sacrificio. Y ese sacrificio es Cristo. Eso es lo que nos da a entender las Escrituras. ¿Algo más que decir? Tenemos unos minutitos. Hola, hola. Cristo fue el don perfecto. El don perfecto para la salvación es Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, porque Él llevó el pecado de la humanidad. La naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo. Amén. ¿Algo más que comentar? Yo, pastor, algo cortito, Dori, buenas solamente, noches. Sí. buenas noches, mi pastor. Solamente decir que Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos vivir, Ujú. porque estábamos muertos en nuestros pecados, muertos espiritualmente, y, y también nosotros resucitamos juntamente con Cristo para vivir en nueva vida, en novedad de vida, Así es. eh, con nuestra naturaleza como hijos de Dios. Ya la naturaleza adánica quedó en la cruz. Así es. Eh, y si estamos viviendo en novedad de vida, debemos vivir para la gloria de Dios, Correcto. para dar a conocer a Dios con nuestra vida. Eso, Perfecto. pastor, Gracias, poquito. Doris. Gracias. Cristo murió y crucificó la naturaleza adánica, no los muchos pecados. Cristo no llevó los muchos pecados nuestros, llevó la causa por la cual pecamos. Y la causa por la cual pecamos es la naturaleza adánica. El viejo hombre fue crucificado.
Los pecados nuestros ahora hay que renunciar a ellos. Como nuevas criaturas nos corresponde la responsabilidad de renunciar a las prácticas pecaminosas, pedir perdón a Dios y renunciar. Colosenses 3:5, ¿verdad? Haced morir lo terrenal en vosotros. mm, Es la responsabilidad nuestra. Cristo crucificó la causa, llevó la mm, causa por la cual somos pecadores, la naturaleza adánica. Dios resuelve mm, el problema crucificando la causa, el viejo mm, hombre. Y cuando hay arrepentimiento, hay confesión de pecado. Confesamos nuestros pecados y día a día tenemos que estar confesando nuestros pecados y apartándonos de la práctica pecaminosa. amén. Esa es nuestra responsabilidad. Haga morir lo terrenal. Celos, iras, contienda, adulterio, fornicación, envidia. Hágala morir. A usted le toca Mm. hacer morir lo terrenal. Porque Dios Y nos, resolvió el problema crucificando la causa. y nos deja Doris. su palabra para que nos guiemos, para que tengamos como un radar hacia dónde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer, y también el Espíritu Santo, quien Ajá. es el que nos fortalece espiritualmente y nos da poder para vencer la tentación. Así es. Entonces, es maravilloso, no solamente Cristo murió para que nosotros tengamos vida espiritual y se llevó nuestra, o sea, murió nuestra naturaleza adánica, sino que más encima nos ha dejado su palabra y el Espíritu Santo para que nos ayude. Así es. Así es. Ujú. Gracias, Doris. Entonces, Dios resuelve el problema crucificando la causa. Aquí está el principio de causa y efecto. ¿Por qué el ser humano peca? Porque tiene naturaleza adánica. Tiene naturaleza adánica. Tiene que recibir a Cristo, confesar su pecado, pedir perdón por su pecado, arrepentirse. Y ese acto de arrepentimiento, Dios le concede la posición de hijos. A los que le reciben, Dios les da la posición de hijos de Dios. Hay un cambio de naturaleza y los hijos de Dios no practican el pecado. Primera de Juan capítulo 3, 3:10, el que está en Cristo no debe practicar pecado. Nuestra lucha es contra los apetitos de la carne. A nosotros nos toca hacer morir lo terrenal. A nosotros y eso es santificación efectiva. ¿Sí? Eso es santificación efectiva. Habiendo resucitado con Cristo, tenemos que vivir para la gloria de Dios y renunciar. Romanos capítulo, versículo 6, Romanos 6:11, ¿verdad? Considérese muerto al pecado, pero vivo para Dios. Lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible. Melissa dice, luego de esto es nuestra responsabilidad mantenernos en santidad, mantenernos en consagración, es nuestra responsabilidad. Hebreos 10:26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificios. La santificación efectiva es haga morir la práctica, el hábito, la costumbre de pecar, hágala morir, renuncia a ella. El que mentía ya no lo haga más, el que hurtaba ya no lo haga más, ninguna palabra corrompida salga de su boca. El llamado es la santificación, renuncia a la práctica. Pastor, Niuska, buenas noches. buenas noches para todos. Ujú. Pensaba, Pastor, después de esta maravillosa enseñanza, llevándolo un poquito a la práctica, ¿no? Ujú. Porque si Cristo murió por nosotros, me preguntaba qué tantas cosas nosotros también debemos hacer para demostrar ese amor que hemos recibido desinteresadamente. Ujú. Y me preguntaba cuánto amamos nosotros a los demás, si nosotros amamos de la misma manera que Cristo nos amó a cada uno.
Sí. Y la respuesta a veces pareciera fácil y uno pudiera decir, sí, yo amo a los que a mi familia, a mis cercanos, pero el Señor quiere también otros esfuerzos. Y es que nosotros aprendamos a amar a todos, a ese hermano que es más difícil, a ese hermano que de repente no se parece a nosotros, pero que el Señor nos demanda a que nosotros trabajemos por ese amor que Él nos demostró, porque el mejor modelo que tenemos es Él. Y eso lo hacemos nosotros a través de la práctica, a través de la bondad, de la paciencia, del amor, de la compasión y reflejando ese amor que Él nos entregó. Y me hacía otra pregunta. ¿Realmente nosotros es posible que podamos vivir una vida completamente centrada en el amor de Cristo? Ujú. Y cuando uno mira a su alrededor, nosotros vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde reina el egoísmo, el interés propio, y es difícil, pero la respuesta definitiva es que nosotros debemos esforzarnos por vivir nuestra vida conforme a la voluntad del Padre. Y para eso requerimos que hacer esfuerzo, ser valientes, como dice también la palabra, ¿no? Sí. Esforzarnos para poder hacer que el amor de Cristo sea el motor que nos impulse a actuar. Y finalmente me quedaba como la conclusión de esta clase, que el amor de nuestro Señor Jesús tiene que ser la fuente de vida para nosotros, debe motivarnos, Así es. recordar que Cristo murió por nosotros para que pudiéramos vivir para Él y que Sí. nuestro deber es, o nuestra responsabilidad es poder compartirla con los demás, Ujú. poder llevar esa buena nueva a través de nuestras acciones diarias, de nuestro comportamiento, de lo que pensamos, de Mm. lo que hacemos, y esforzarnos constantemente para que sea realidad en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que amamos, de aquellos que conviven con nosotros en nuestro día a día. Y definitivamente la palabra fe implica acción. Ajá. Y eso es parte de lo que nosotros debemos aprender. No es solamente eh, pedir o esperar, sino accionar. Y la acción tiene que ser centrada en el amor de nuestro Señor Jesús. Pastor, muchas gracias por esta clase y bueno, bendiciones para usted y para la pastora. Gracias, Aniuska, gracias. Melissa dice, definitivamente es responsabilidad del hombre creer. No hay un primer acercamiento por parte de Dios hacia las personas primero. Bueno, la responsabilidad es recibir, es creer, o recibir el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es poder de salvación, dice Pablo. No, no hay un acercamiento más profundo que el que ya Dios hizo poniendo a Cristo en una cruz. Dios hizo el acercamiento más profundo que puede haber, dándonos a Jesucristo. Hechos 17:30 dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mandato es arrepiéntase. La iglesia debe predicar arrepentimiento, salvación. Y el mandato divino es arrepiéntase. El que en él cree tiene vida eterna, el que no está condenado. Entonces, debemos predicar, pero ya Dios se acercó todo cuanto tenía que acercarse a la humanidad. Se hizo hombre y murió en lugar de la humanidad. Entonces, lo que nos queda ahora es predicar y nosotros como cristianos es vivir la intimidad con Dios cada día, permaneciendo en Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. A Luis Adrixa, veo su mano. Pastor, muy buenas noches. Espero Buenas que esté noches. muy bien aquí escuchando. Y bueno, hasta ahora pudiendo opinar porque venía en el metro y no quería hacer ruido. Este, ¿sabe qué? Y bueno, solamente quería comentar algo respecto a lo que estaba. Bueno, usted lo dijo, pero resaltar el capítulo, no me acuerdo, 5 o 6 de Segunda de Corintios, que Pablo dice que somos embajadores de Ajá. Cristo. Dice, como si Dios rogara Medio nuestro. como si Dios rogara a través de nosotros, dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios. Entonces, qué acercamiento, además,
tan profundo que el hecho que el Señor nos manda. Y yo digo, bueno, ya el Señor ya no encuentra cómo, bueno, sí, pero es como muchísimos puntos de anclaje. Nos hemos podido subir a ese barco tantas veces, ¿no? Lo compartía con el grupo familiar, con el plantío hace unas semanas y una idea que era que la Biblia solamente se toma unos 4 capítulos para hablar de cómo el hombre cae, ¿no? Y Sí, después inmediatamente luego de la caída del hombre, el resto de la Biblia es Dios tratando de acercar a la humanidad a sí mismo. sí, Inmediatamente, porque luego de que Adán muere, luego de que Adán peca, el acto de Dios después de echarlos del Edén es el Señor les hace la ropa y el Señor provee para el sacrificio y el Señor es el que pone y el Señor es el que establece y luego el Señor es el que envía jueces, el que envía profetas, el que envía a Cristo y luego de Cristo al Espíritu Santo y a la iglesia para que predique y es el Señor constantemente tratando de reconciliar a la humanidad consigo mismo así es. y tomándome de la idea de lo que dijo la hermana Aida un poco mi hermana Angélica me quedó retumbando esa idea, ¿no? De qué difícil es para nosotros como humanidad entender o dimensionar el sacrificio de Cristo. Difícil. Podríamos estar toda la vida intentando, cómo se dice? Filosofar encima del sacrificio de Cristo. ¿Cuántas personas todavía no entienden el hecho de que Dios se diera a sí mismo? Y se les hace complicado entender a Dios dándose a sí mismo, bueno, como Teotocos, que dice Sí, el vaciamiento de Cristo hacia la humanidad, ¿no? Entonces, es asombroso y la Biblia nos llama a tomarnos a nosotros mismos como sacrificio de forma racional, como para poder responder. Y a eso era lo que yo quería llegar. La Biblia nos reta, porque el reto de la escritura para el que quiere seguir a Cristo es intenta entenderlo, sí, intenta entenderlo. Tiene que ser tu culto racional, tiene que ser un culto que tú puedas digerir, que tú puedas masticar. Pablo enseñando de la Santa Cena, hablando de lo que decía Cristo, y luego dice, por lo tanto, dice que el que pruébese cada uno a sí mismo, porque el que no asimila, ¿no? Enseña que el que no asimila y toma come del pan y bebe de la copa sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio y come y bebe para sí, dice. Y la Biblia nos reta a asimilarlo, tratar de asimilarlo y asimilarlo nos lleva cada vez más a reconocer nuestra propia incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Y así es. nos humilla cada vez más hacia la cruz de Cristo. Eso quería comentar, Pastor. Muchas gracias por la clase. Dios les bendiga a todos. Gracias, Luis. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Muy bien. Ya estamos con las 10, casi 10 minutos. Gracias por la participación. Un lindo grupo. Sigamos meditando en esto, sigamos reflexionando, porque es parte fundamental de nuestra fe. ¿Sí? Esto es fundamental en nuestra teología de salvación, lo que la Biblia nos enseña tocante a la salvación. Esta noche hemos querido ver cómo Dios resuelve en definitiva el pecado de la condenación de la naturaleza humana, cómo Dios la resuelve, ¿no? Llevando en Cristo la ira. El gran día de Jehová, el día terrible, día ardiente, día de ira, ya se vivió hace 2000 años. Lo que viene ahora es juicio de condenación para los incrédulos y juicio de salvación, de vida eterna para quienes hemos recibido a Cristo. Eso es lo que queda ahora, la sentencia divina, vida eterna para los fieles, condenación eterna para los infieles. Pero la ira de Dios cayó sobre Cristo. Y Cristo va a juzgar al mundo ahora en el periodo de la gran tribulación. La ira del Cordero se va a hacer sentir sobre todos los incrédulos. Eso es lo que resta por cumplirse. El regreso de Cristo para levantar a su iglesia y luego traer juicio sobre los incrédulos. Vamos a orar para cerrar, dando gracias al Señor, seguir reflexionando, seguir considerando esta enseñanza. Permítame orar para que también el Señor nos guarde y vamos a descansar.
Señor, gracias en esta noche por esta palabra, por haber podido profundizar de alguna manera en la revelación de tu palabra y en esto tan especial que fue el sacrificio de Cristo en la cruz, el sustituto perfecto, el mediador perfecto, el que llevó nuestro pecado, el que sufrió nuestras rebeliones, el que fue el sustituto, el que fue la propiciación perfecta para el pecado de la humanidad. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, a asimilar lo que tu palabra nos enseña y a conservar la salvación, a cuidar la salvación que tú nos has dado a precio de sangre. Señor, guíanos, que tu Espíritu Santo nos siga hablando, nos siga enseñando, de manera que podamos profundizar en el conocimiento de esta verdad tan gloriosa. Tu bendición sobre la congregación, sobre cada uno de los que en esta noche se ha conectado. Tu paz, tu bendición sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. A ver si nos podemos ver por la cámara para hacernos chao así. Cris, Dios te bendiga. Un abrazo, buenas noches, que estén muy bien. Por allí está Denise también. Buenas noches, Denise. Franklin, Francisco, gracias. Gracias por grabar la clase. Ya creo que hay que despedirnos de la grabación. Gracias a Niuska. Dios te bendiga. A Isabel,